Imaginen esto, mi esposo estaba en la regadera y en ese momento le llegó un mensaje de su cuñada, la esposa de su hermano. Estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Me quedé helada por 5 segundos y luego, haciéndome pasar por él, le respondí, ven a la casa ahora. Mi esposa no está. El celular de mi esposo, que él había dejado en la mesa, empezó a vibrar sin parar. Y hace una vibración corta, insistente, como si alguien estuviera esperando algo con ansias. Yo estaba doblando la ropa recién lavada, pero la luz de la pantalla me llamó la atención. El nombre del remitente era claro, Mariana, la esposa del hermano de mi esposo. Yo no soy de las que espían el celular de su pareja. En 6 años de matrimonio, siempre he creído que si alguien quiere ocultar algo, por más que busques, no lo vas a encontrar. Pero esta vez algo fue diferente. Sentí un mal presentimiento, una punzada en el corazón. Toqué la pantalla y un solo mensaje fue suficiente para congelarme. Estoy embarazada. Alejandro, ¿qué vamos a hacer? No fue un segundo, ni 2. Fueron varios segundos en los que solo escuchaba el latido de mi corazón en mis oídos. Me quedé paralizada. Sentí la garganta seca. Las manos me empezaron a temblar. Desde el baño escuchaba el agua de la regadera y a Alejandro, mi esposo, cantando una canción. Era su costumbre. Siempre lo hacía al bañarse después de un largo día de trabajo. Pero esta vez, su canto despreocupado me pareció un chillido insoportable. Él, tan tranquilo en su mundo, sin saber nada. Tragué saliva y revisé las conversaciones anteriores. No era solo ese mensaje, había un historial de conversaciones que yo nunca había visto. Te extraño mucho. Ale, anoche no dejé de pensar en ti. Si no me hubiera casado con otro. Cada palabra era una aguja clavándose en mis ojos. Ya no había necesidad de suposiciones ni de consolarme con excusas. Todo era brutalmente claro. Pensé que gritaría, que rompería la puerta del baño y lo confrontaría. Pero no lloré, no grité. En ese momento sentí una calma aterradora, como la de alguien que ha caído de un precipicio y ya no tiene nada que perder. Volví a leer el mensaje, estoy embarazada, y lentamente empecé a escribir. Ven a la casa ahora, mi esposa no está, con una precisión fría. Envié el mensaje, mi corazón latía más rápido, pero mi mente estaba extrañamente clara. No quería escuchar excusas. Quería ver la verdad con mis propios ojos. De frente, dejé el celular exactamente donde estaba, como si nada hubiera pasado. El sonido del agua seguía, él disfrutando de su momento, sin imaginar que en unos minutos su mundo se vendría abajo. Me levanté, fui a la recámara y tomé un suéter ligero. Luego, mi bolsa. Al pasar por el baño, me preguntó, ¿vas a salir, mi amor? Sí, a la tienda. Vuelvo rápido, le respondí, con la voz más natural que pude. Ok, con cuidado. Esa frase, que antes me habría parecido tierna, ahora me helaba los huesos. Salí y cerré la puerta en silencio. En el elevador vi mi reflejo. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos de una esposa que confiaba, eran los ojos de alguien que estaba a punto de presenciar la verdad. Llegué a la planta baja, pero no salí del edificio. Me escondí en un rincón desde donde podía ver la entrada. La noche era fresca, pero no sentía frío, solo una presión en el pecho. No sabía qué iba a ver, pero de algo estaba segura. Hoy todo iba a terminar. Para ellos o para mí, mientras esperaba en la penumbra del vestíbulo, los recuerdos empezaron a llegar. A veces te das cuenta de las cosas solo cuando la verdad te golpea en la cara. Te das cuenta de que todas las señales siempre estuvieron ahí y que tú simplemente no quisiste verlas. En ese momento, mi mente viajó a los primeros años de nuestro matrimonio, a la época en que creía que había elegido al hombre correcto, a la familia correcta. Llevo 6 años casada con Alejandro. No es mucho tiempo, pero es suficiente para que una mujer ponga toda su confianza en su matrimonio. Cuando nos casamos, todos me decían que era una mujer con suerte. Alejandro no era el tipo más romántico ni el más hablador, pero tenía una calma, una seriedad que te hacía sentir segura. Trabajaba en una empresa estable. No bebía de más. No le gustaban los juegos de azar, ni andaba con otras mujeres. Era, a los ojos de la familia, el esposo ideal. Y yo, en mi simpleza, creía que la felicidad de una mujer no estaba en casarse con un hombre rico y encantador, sino con uno que tuviera los pies en la tierra. Los primeros años, nuestra vida fue tranquila.
No teníamos lujos, pero no nos faltaba nada. Él era un hombre de pocas palabras, pero nunca me hizo pasar una vergüenza. En las reuniones familiares, todos me decían lo bueno que era mi esposo. Ay, Mónica, ¿qué ojo tuviste?, me dijo una vez una tía. Alejandro siempre fue un muchacho muy centrado, no como los de ahora, y yo solo sonreía, convencida de que mi vida seguiría así, en una paz perpetua. La familia de Alejandro consistía en él y su hermano menor, Roberto. Roberto era diferente, era más joven, pero emocionalmente inestable. Podía estar hablando tranquilamente y, de un momento a otro, explotar de rabia, romper cosas o encerrarse en un silencio de horas. Su madre siempre decía que Roberto había tenido mala suerte, que de niño fue enfermizo y que el estrés del trabajo lo había afectado. Así que todos, aunque lo querían, lo trataban con pinzas, y quien siempre lograba calmarlo era Alejandro. Por eso, a los ojos de todos, Alejandro era el hermano mayor responsable, el ejemplo a seguir. Hace 3 años, la familia se llevó una gran sorpresa. Roberto nos presentó a su novia, Mariana. Recuerdo perfectamente el día que la conocí. Llevaba un vestido color crema, con el pelo recogido. Era guapa, pero su mirada era increíblemente astuta. No era el tipo de mujer ingenua, era de las que saben que son bonitas y saben cómo leer a la gente. Todos nos sorprendimos, no porque no fuera atractiva, sino porque no entendíamos qué hacía una mujer como ella con alguien tan inestable como Roberto. Cualquiera habría pensado que ella podría conseguir a un hombre mucho más estable. Ese día, mientras yo ayudaba en la cocina, una tía me susurró al oído. ¡Qué raro! No, esa muchacha se ve muy lista. ¿Qué andará haciendo con Robertito? Yo solo sonreí, sin saber qué decir. Pero para ser honesta, yo también lo pensé. Mariana no parecía del tipo de mujer que se sacrificaría por un hombre como Roberto, a menos que hubiera una razón muy poderosa. Pero en ese momento no le di más vueltas. Jamás imaginé que esa razón tuviera que ver directamente con mi esposo. El día de la boda de Roberto y Mariana, mientras todos brindaban en el jardín, escuché por casualidad a 2 parientes cuchicheando. Oye, ¿sabías que antes Mariana y Alejandro anduvieron de verdad? ¿Y entonces por qué se va a casar con el hermano? ¡Ay! Yo qué sé. En las familias ricas siempre hay enredos. Sentí un escalofrío. Cuando me di la vuelta, las 2 mujeres se callaron y sonrieron nerviosamente. Esa noche, cuando volvimos a casa, le pregunté a Alejandro directamente. Él se estaba quitando el reloj y se detuvo, solo por un instante, pero fue suficiente para darme cuenta de que no estaba sorprendido. No lo negó, no dio explicaciones. Solo sonrió levemente y dijo, eso ya es pasado, no vale la pena hablar de ello. Y me dio la espalda, como si fuera un asunto trivial. Pero esa actitud tan despreocupada fue lo que me dejó un nudo en la garganta. Si de verdad no era nada, ¿por qué no pudo mirarme a los ojos y decírmelo? Desde ese día, una espina se clavó en mi corazón. Intenté convencerme de que todos tenemos un pasado, de que lo importante es el presente. Mariana era la esposa de Roberto y Alejandro era mi esposo. Lo más inteligente era olvidar, pero con el tiempo, las acciones de Mariana se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Trataba a Alejandro con una familiaridad extraña. No era el respeto de una cuñada, era la confianza de alguien que ya había cruzado una línea una vez en una cena familiar. Mariana, como si nada, le sirvió un trozo de pescado a Alejandro en su plato. Cuñado, todavía te gusta la parte de la panza, ¿verdad? Luego, como si se diera cuenta de mi presencia, añadió, es que tu mamá me contó que antes te gustaba. Quizás los demás no lo notaron, pero yo sí. A veces, una palabra dicha al descuido revela más que 1000 explicaciones. En otra ocasión, los vi hablando en el balcón. No se reían, no se tocaban, solo estaban ahí de pie, mirándose en silencio. Y ese silencio me inquietó aún más. No era la mirada entre cuñados, era la mirada de 2 personas que compartían un pasado denso, uno que un extraño podía sentir. Cuando me acerqué, Mariana desvió la vista y Alejandro me preguntó con dureza, ¿otra vez pensando cosas raras? Le dije que el ambiente entre ellos me parecía extraño. ¿Estás siendo paranoica? Me cortó. No hagas un drama. Esa frase me la repitió incontables veces. Cada vez que yo sentía ansiedad, él decía que era mi paranoia. Cada vez que lo cuestionaba, él decía que no hiciera un drama. Poco a poco, empecé a dudar de mí misma. ¿Será que de verdad estoy loca de celos?
¿Será que tengo un buen esposo y yo misma estoy inventando problemas? Estuve atrapada en ese círculo vicioso por mucho tiempo, hasta esta noche, hasta que ese mensaje apareció en la pantalla y todo lo que me había esforzado por negar se volvió dolorosamente claro. Ya no había escapatoria. Esa espina en mi corazón ya no estaba quieta. Crecía cada día, más afilada, más dolorosa. Seguía con mi vida cocinando, trabajando, actuando como una esposa normal, pero por dentro ya no era la misma. Ya no podía ver a Mariana como una simple cuñada, ni confiar en Alejandro como antes. Una vez que la semilla de la duda se planta, por más que intentes arrancarla, sus raíces aparecen por todas partes. Mariana empezó a venir a nuestra casa con más frecuencia. Sus excusas siempre eran creíbles, que si Roberto había tenido uno de sus ataques de ira y había roto algo, que si se había desaparecido y no contestaba el teléfono. Una noche llamó llorando: cuñado, por favor, ven a ayudarme, tengo mucho miedo. Y Alejandro, si estaba en casa, se levantaba de inmediato. Parece que Roberto anda mal otra vez. Voy a ver qué pasa, me decía, mientras se ponía los zapatos. Al principio, intenté pensar que era solo preocupación de hermano, pero pronto me di cuenta de que a veces la urgencia no era tal. Otra noche, Mariana volvió a venir, pero esta vez no tocó la puerta desesperada. Solo timbró y dijo tranquilamente: cuñado, ¿estás? Yo, que estaba en la cocina, salí. Llevaba ropa de casa, el pelo recogido. Estaba pálida, pero en su mirada no había miedo. Alejandro, al verla, la hizo pasar. ¿Roberto otra vez? Ella no respondió frente a mí, solo me miró de reojo y bajó la cabeza. Esa mirada fue suficiente para hacerme sentir incómoda. Luego, Alejandro la llevó a su estudio y cerró la puerta. Me quedé en la sala, intentando escuchar su conversación. No hablaban alto, pero tampoco en susurros. Y noté algo extraño. La voz de Mariana, que frente a mí siempre era tímida y suave, cambiaba por completo cuando estaba a solas con Alejandro. Se volvía más grave, más melosa. No sonaba como alguien pidiendo ayuda, sino como alguien coqueteando. Y esto pasó muchas veces. A veces se quedaba más de una hora. Y yo, pasando por el pasillo, sentía una mezcla de humillación y rabia. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Intenté entrar con la excusa de llevarles té, pero en cuanto yo aparecía, se callaban. El aire se volvía tenso. Alejandro fingía leer unos papeles. Mariana se quedaba quieta, con las manos en el regazo. Una vez la miré fijamente. Ella levantó la cara y me sonrió. Cuñada, no pienses mal. Es que yo veo a Ale como a un hermano mayor, y aquí no tengo a nadie más en quien confiar. Sus palabras sonaban tan educadas, tan razonables, pero me dieron un escalofrío. Hay personas que, mientras más inocentes suenan sus palabras, más delatan sus ojos, y la forma en que Mariana miraba a Alejandro no era para nada inocente. Desde ese día, empecé a observar a mi esposo con más atención. Antes, él no era de los que no se separan de su celular, lo dejaba en cualquier parte, pero de un tiempo para acá, eso cambió. Llevaba el celular a todas partes, al baño, a la cocina. Si le llegaba un mensaje, lo revisaba rápido y ponía el teléfono boca abajo. Cambió la contraseña varias veces. Un día tomé su celular para ver la hora y él, de inmediato, me lo quitó. Si necesitas algo, dímelo a mí. No toques mis cosas. No fueron sus palabras, fue su tono. Como si yo fuera una intrusa. No era por el celular, era por su actitud. Alguien que no tiene nada que ocultar no protege sus secretos como si fueran su vida. Me quedé callada, observando, y en el silencio vi más cosas. Una madrugada, su celular vibró una sola vez, pero él se despertó de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Tomó el teléfono y se dio la vuelta, dándome la espalda. ¿Quién es a estas horas?, le pregunté. Un mensaje del trabajo, respondió bruscamente, pero su voz estaba tensa. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro. Supe que no era un mensaje normal. Si fuera del trabajo, no habría reaccionado como si lo hubieran atrapado en algo malo. Desde ese momento, mis sospechas dejaron de ser una simple sensación. Empecé a revisar las cuentas bancarias. Siempre habíamos manejado nuestro dinero de forma independiente, pero yo estaba al tanto de los gastos grandes. Poco a poco, él empezó a decirme que necesitaba dinero,
que si para una inversión, que si para prestarle a un amigo. Un día, revisando los movimientos de la cuenta, vi un nombre que se repetía una y otra vez. Transferencias de 1,000, 5,000, a veces hasta 10,000 pesos, y no eran esporádicas. Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. Sentí un vacío en el estómago. Esa noche, le pregunté, con toda la calma que pude, ¿por qué le estás mandando tanto dinero a Mariana? ¿Tiene algún problema? Él, que estaba tomando agua, golpeó el vaso contra la mesa. Mi cuñada tiene problemas y yo la ayudo. ¿Te parece mal? Qué egoísta eres. Me quedé sin palabras. No era por el dinero. Era su reacción, la forma en que me gritó para defenderla, la forma en que me hizo sentir a mí como la mala. Y en ese instante lo supe, la relación entre ellos. Había cruzado la línea familiar hacía mucho tiempo. Y lo que más me dolió no fue el dinero, ni las conversaciones a puerta cerrada. Fue el hecho de que mi esposo, de forma instintiva, se puso de su lado, como si en esta historia la que merecía consuelo y protección nunca fuera yo. Desde que Alejandro me gritó por haberle cuestionado las transferencias a Mariana, dejé de preguntar, no porque le creyera, sino porque entendí algo. Cuando una persona quiere ocultar algo, mientras más la presiones, más se defenderá. Hay verdades que no se pueden sacar con lágrimas ni discusiones. Solo se pueden ver observando en silencio, y el destino a veces no abandona a quien está empezando a despertar. Un fin de semana, mientras Alejandro estaba en casa, yo fui al balcón a recoger la ropa. Al pasar por la ventana de la recámara, escuché la voz de Mariana desde el balcón de su casa. Vivimos en el mismo condominio y a veces se escucha lo que dicen los vecinos. Al principio no le di importancia, pero algo en su tono me hizo detenerme. No era la voz suave y frágil que siempre ponía. Era una voz llena de ira, de resentimiento. Hablaba rápido, como si soltara un veneno que llevaba mucho tiempo guardando. Y te lo he dicho 1000 veces. Si no fuera por Alejandro, yo nunca me habría casado con Roberto. ¿Crees que me sobra el tiempo para aguantar a un loco todos los días? Me quedé paralizada, todavía con la ropa en las manos. Me sentí helar, me quedé inmóvil, como una sombra. Si no fuera por Alejandro, yo nunca me habría casado con Roberto. Esa sola frase fue suficiente. Todas mis dudas tomaron forma. Ya no era una sospecha, era la verdad, una verdad tan sucia y humillante que quise correr, abofetearla y gritarle, pero no me moví. Quizás porque había aguantado tanto que en lugar de explotar, mi mente se enfrió de una manera extraña. Y lo supe, ya no podía seguir viviendo en esta ambigüedad. O lo destapaba todo, o viviría para siempre siendo la burla de ellos. Esa noche no le dije nada a Alejandro, actué como siempre. Le serví la cena, le pregunté si quería más, pero en mi cabeza todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La boda de Roberto y Mariana, los cuchicheos de los parientes, la reacción de Alejandro cuando le pregunté por su pasado con ella. En su momento solo me sentí incómoda. Ahora entendía, no estaba sorprendido, estaba asustado porque yo había tocado el punto exacto que él no quería que tocara. Empecé a investigar su pasado, en silencio. Le llamé a una prima suya, con la excusa de ponernos al día, y saqué el tema de sus años de soltero. Al principio, ella evadió el tema, pero después de un rato, finalmente habló. Me contó que antes de casarse conmigo, Alejandro había estado profundamente enamorado de una mujer que toda la familia pensaba que se iban a casar, pero que de repente terminaron. Cuando le pregunté quién era esa mujer, hubo un silencio al otro lado de la línea y luego, en un susurro, me lo dijo. Era Mariana. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de otra persona fue como un balde de agua helada. No había sido un simple coqueteo, habían tenido una relación seria, que toda la familia conocía. Después de colgar, me quedé sentada en shock. Por mucho tiempo, la casa estaba en calma, pero mi corazón era un caos. Desde ese momento, empecé a ver todo de manera diferente. Y mientras más miraba, más me aterraba. Mariana no se había casado con Roberto por amor. Lo había hecho para quedarse en la familia, para estar cerca del hombre que de verdad quería. Mi esposo, esa idea me dio escalofríos. Casarse con el hermano del hombre que amas, solo para poder seguir viéndolo. Eso no era amor, era obsesión, posesión, un cálculo frío y sucio. Pero lo que más me desesperaba era que Alejandro no había cortado esa relación. Si él hubiera sido firme, si de verdad
hubiera querido proteger nuestro matrimonio. Mariana no habría podido seguir con su juego por tanto tiempo. Su indecisión, su forma de protegerla, el dinero que le enviaba, todo demostraba que su relación nunca había terminado. Decidí que ya no iba a hacerme la tonta. Empecé a juntar pruebas, no para hacer un escándalo, sino para mantenerme cuerda. Anotaba las horas en que Mariana venía a la casa, guardaba los registros de las transferencias, tomaba fotos de Alejandro, escondiendo su celular. Incluso llegué a dejar mi teléfono grabando en la sala, por si decían algo que luego él pudiera negar. Y después de mucho dudarlo, instalé una pequeña cámara en una esquina de la estantería. Me sentí miserable haciéndolo. ¿Qué mujer quiere convertir su propia casa en una trampa para su esposo? Pero no tenía otra opción. Para ganar, no podía confiar solo en mis emociones. Necesitaba algo claro, frío, innegable. Y toda esa preparación silenciosa me llevó a esta noche, a ese mensaje. Estoy embarazada. Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Esta vez ya no había forma de que me dijeran que estaba siendo paranoica. El mensaje fue eso enviado. La evidencia era irrefutable. Pero cada segundo de espera en el vestíbulo se sentía como una eternidad. Me escondí detrás de una columna, sin quitar la vista de la entrada. La vida seguía normal para todos los demás. Repartidores entrando y saliendo. Niños riendo en el parque de enfrente. Solo para mí, el tiempo se movía en cámara lenta. Y entonces lo entendí. Esperar a que la verdad se revele es más doloroso que sospechar. Esperé 5, 7, 10 minutos. ¿Dónde estaría Mariana? ¿Qué estaría pensando? Solo una cosa era segura. No dudó en venir, y esa certeza era un martillazo en mi pecho. Unos 15 minutos después, un taxi plateado se detuvo en la entrada. Mi corazón se aceleró. De él bajó Mariana. No venía arreglada, ni con la actitud sumisa que siempre ponía. Llevaba un vestido simple. El pelo recogido de cualquier manera. Estaba pálida. Una de sus manos sostenía su bolsa y la otra, inconscientemente, descansaba sobre su vientre. Caminaba rápido, inestable, como alguien que no sabe qué hacer. Verla así confirmó mis sospechas. Si no hubiera nada entre ellos, no habría venido corriendo de esa manera. No llamó para confirmar. No dudó. Estaba segura de que Alejandro la estaba esperando. Entró al vestíbulo casi corriendo. Yo me escondí más, apretando mi bolsa con tanta fuerza que me dolían las manos. Una parte de mí quería salir y enfrentarla, pero me contuve. Aún no era el momento. Mariana presionó el botón del elevador. Esperé un segundo y me dirigí al de junto. La vi entrar y yo me metí en el otro, escondiéndome en una esquina. Los números en la pantalla subían. 3, 5, 7. Cada piso era un peso más en mi pecho. Cuando el elevador llegó a nuestro piso, ella salió casi corriendo. Yo la seguí en silencio. Se paró frente a la puerta de nuestro departamento. No timbró, no tocó. Levantó la mano y tecleó el código de seguridad. Me quedé helada. ¡Bip! El pequeño sonido fue como si algo dentro de mí se rompiera en 1000 pedazos. El código de nuestra casa. Un espacio que yo creía que era solo nuestro, y ella lo sabía, lo que significaba que no era la primera vez que venía cuando yo no estaba. La puerta se abrió, entró y la cerró suavemente, como alguien acostumbrado a no hacer ruido. Me acerqué y pegué la oreja a la puerta. Alejandro, ya llegué, la escuché decir. Cerré los ojos, ya no había forma de negarlo. Adentro hubo un silencio y luego el sonido de unas pantuflas. Seguramente Alejandro acababa de salir de la regadera. Podía imaginar la escena, su pelo todavía mojado, el olor a jabón que yo conocía tan bien. Y entonces el aire se congeló. No hubo un saludo, no hubo sorpresa, solo un silencio tenso, pesado, aunque no podía verlos. Sabía que se estaban mirando, esa mirada de complicidad que no necesita palabras. Ese silencio los estaba delatando más que cualquier confesión. Respiré hondo y empujé la puerta. Se abrió lentamente. La sala estaba iluminada. Mariana estaba de pie, pálida, aferrada a su bolsa. Alejandro, a unos pasos de ella, con una toalla sobre los hombros y el pelo mojado. Ambos se giraron hacia mí, en shock. Entré, dejé mi bolsa en una silla y los miré a los dos, sin gritar, sin llorar, con una voz que ni yo misma reconocí. Fría y lenta, dije, continúen, hagan como que no estoy
El aire en la habitación se congeló por completo. Mariana, con los labios pálidos, no podía decir nada. Alejandro, con los ojos abiertos como platos, como si lo hubieran atrapado. Apenas pudo balbucear. Mi amor, ¿cómo es que volviste tan pronto? Y en ese momento supe que todas las máscaras por fin se habían caído. Después de que Alejandro soltó esa frase, un silencio sepulcral volvió a llenar la sala. Lo miré a él y luego a ella. La antigua yo habría llorado, habría gritado, habría preguntado desesperadamente por qué, pero en ese momento todo el dolor que había acumulado ya había superado la fase del ruido. Se había convertido en algo afilado y terriblemente silencioso. Di un paso más hacia el centro de la habitación, sin quitarle los ojos de encima a Mariana. «Habla», le dije, cada sílaba dura como una piedra. «El niño que esperas, ¿de quién es?». Mariana tembló, buscando desesperadamente una mentira que la salvara. Pero antes de que pudiera hablar, Alejandro se interpuso. «Mónica, cálmate, no es lo que estás pensando». Al oírlo, solté una risa corta, amarga, que no es lo que estoy pensando. Repetí, mirándolo a la cara. «Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos en mi casa? ¿Ensayando una obra de teatro?». Ella entró sin tocar, usando el código, llamándote por tu nombre. Alejandro se quedó paralizado. Su rostro pasó de la palidez a una ira contenida. Sabía que estaba buscando desesperadamente una forma de salir de esa, pero verlo así solo me daba más asco. Y entonces Mariana se derrumbó, se arrodilló en medio de la sala y empezó a llorar. «Cuñada, por favor, escúchame». Lo siento. Su actuación fue tan rápida, tan experta, que me sorprendió. No era el llanto de alguien arrepentido, era el llanto de alguien que está acostumbrado a usar las lágrimas como un atajo. «Que lo sientes», le dije fríamente. «No fue mi intención», es lo que vas a decir. «No fue mi intención mandarle un mensaje a mi esposo diciendo que estabas embarazada. No fue mi intención venir corriendo para acá. No fue mi intención saberte el código de mi casa. ¿Crees que soy estúpida?». Mariana, abrazando su vientre, lloró aún más fuerte. «No pensé que esto pasaría». «No lo sabía». «¿No sabías que te estabas metiendo en la cama de mi esposo?». La corté. «¿No sabías que lo hacías a mis espaldas?». «¿No te da vergüenza decir eso?». Mi voz, fría como el hielo, pareció romper el control de Alejandro. «Mónica, cuida tus palabras», me gritó. «¿Que cuide mis palabras?». Me giré hacia él. «El que se acostó con su cuñada fuiste tú. El que metió a su amante a mi casa fuiste tú. El que me engañó durante años fuiste tú. Y ahora me pides a mí que cuide mis palabras». No pudo responder. «Ya que tanto la defiendes, dímelo», señalé a Mariana. «El hijo que espera es tuyo». El aire se esfumó de la habitación. Mariana levantó la cara de golpe. Alejandro se quedó congelado y luego desvió la mirada. Ese simple gesto fue la respuesta más clara. Si fuera inocente, habría gritado, habría negado, pero se quedó en silencio. Un silencio culpable, sucio. Sentí un mareo, pero extrañamente, mi mente estaba más fría que nunca. Mariana volvió a llorar. «No quería que pasara esto, pero no puedo renunciar a él. No puedo vivir sin él, no puedo vivir sin él». Esa frase resonó en mi sala, entre el olor a jabón de mi esposo y la escena grotesca que tenía enfrente. Y lo confirmó todo. No necesitaba una prueba de ADN. Esa sola frase desnudó su relación por completo. De repente, me entró una risa. Mis 6 años de matrimonio destrozados por estos dos. Una mujer tan retorcida que se casa con el hermano de su exnovio solo para estar cerca. Y un hombre tan hipócrita que actúa como el esposo perfecto mientras tiene una aventura. Respiré hondo y dije, con una frialdad que lo celó: «Por fin me doy cuenta de lo estúpida que fui». Y en ese momento, alguien golpeó la puerta, casi tirándola abajo. Los tres nos giramos, asustados. La puerta se abrió y ahí estaba Roberto, el hermano de Alejandro, con la cara roja, los ojos inyectados en sangre, jadeando como si hubiera corrido un maratón de odio y resentimiento. Mariana, al ver a su esposo, se puso aún más pálida y retrocedió, abrazando su vientre. Alejandro se quedó petrificado. Yo no entendía por qué Roberto aparecía justo en ese momento. «Lo sabía todo», dijo, con un odio palpable en cada palabra.
¿Creíste que podías engañarme toda la vida? Su voz no era la del hombre inestable que yo conocía, era la de alguien terriblemente lúcido. Roberto. ¿Tú cómo? Balbuceó Alejandro. ¿Que cómo estoy aquí? Se rió Roberto, una risa seca, llena de burla. Vine a ver hasta cuándo iban a seguir con esta farsa asquerosa. Mariana corrió hacia él. Roberto, por favor, déjame explicarte.